Bien, en esta clase vamos a comenzar el primer tema de la materia de métodos y técnicas en neurociencias. Y la idea de esta unidad es introducirlos al diseño de investigación. En la clase yo voy a dar los conceptos más importantes, algunos ejemplos que le puedan servir para comenzar a pensar en los diseños de investigación, y la idea es que ustedes tomen esto para ir pensando también en los problemas que les interesaría abordar en su trabajo de maestría. Entonces, en la clase vamos a ver la caracterización de los enfoques cuantitativo y cualitativo en la investigación científica, cuáles son las diferencias entre estos dos enfoques. Vamos a ver también qué necesitamos tener en cuenta para plantear un problema de investigación, los diferentes tipos de diseños para abordar una pregunta dada, y algo de tipo de datos que lo vamos a ver con mayor profundidad en las siguientes clases. Bueno, como decíamos, vamos a ver en esta clase entonces el diseño de investigación. Y bueno, lo primero que definimos es qué entendemos por investigación. Y bueno, para esto vamos a tomar como lineamiento la propuesta de Hernández Sampieri, donde plantea la investigación como un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno, ¿no? Y es importante este aspecto de procesos empíricos, que vamos a ver más adelante en la clase a qué nos referimos con esto. Cuando planteamos una investigación, intentamos entender un fenómeno, ¿no? Es decir, un fenómeno que puede ser variado. Vamos a ver, cada uno va a definir cuáles son los temas de interés, pero lo que intentamos es producir conocimiento sobre algo que no terminamos de conocer, que no se conoce completamente, ya sea porque no se encuentra bien descrito o porque no se conocen las causas de ese fenómeno. Y hay diferentes formas de clasificar los tipos de investigación, pero en general se reconoce en la literatura como dos grandes enfoques. Por un lado, el enfoque cuantitativo, donde utilizamos la recolección de datos para evaluar una hipótesis previa, y se basa en el análisis de esos datos, generalmente a través del análisis estadístico. Y por otro lado, tenemos los enfoques cualitativos, donde también se realiza una recolección de datos, pero no se realiza una medición o cuantificación para responder la pregunta, ¿no? Y dentro de lo cualitativo podemos pensar en por ejemplo, entrevistas, en historias de vida, es decir, datos que el investigador releva y a partir de las cuales realiza una interpretación y una explicación acerca de un fenómeno dado. Digamos, los dos enfoques son válidos y la aplicación de uno u otro va a depender de nuestro marco y del fenómeno que estemos estudiando. A lo largo de esta materia nos vamos a enfocar principalmente en las investigaciones cuantitativas. Y en estas investigaciones también Hernández Sampieri plantea como un conjunto de pasos que no los tomemos como pasos lineales, pero que más o menos ordenan las distintas fases de la investigación, ¿no? Donde surge con una idea y el planteo de un problema. Continúa con una revisión exhaustiva de la literatura, y acá, en esto donde no es lineal, es porque muchas veces la idea y el planteo del problema pueden surgir justamente a partir de la lectura, ¿no? Pero una vez que está definido el problema, lo que realizamos es una revisión más ajustada de la bibliografía para plantear un marco conceptual o marco teórico dentro del cual vamos a llevar adelante nuestra investigación. Requiere también visualizar cuáles son los alcances del estudio, y lo que es importante es definir las hipótesis y las variables que vamos a relevar. Digamos, esto es fundamental para el éxito de la investigación. Seleccionar además del diseño de investigación adecuado, y ya luego, una vez teniendo las hipótesis,
las variables a relevar y el diseño de investigación, se procede a la selección de la muestra y recolección y análisis de los datos. En la clase de hoy vamos a ver principalmente las primeras fases del diseño de investigación, y a lo largo de la cursada nos vamos a ir centrando en distintas aproximaciones metodológicas para la recolección y el análisis de distintos tipos de datos en neurociencias. Como decíamos, el proyecto de investigación surge de una idea, una pregunta, que puede surgir del interés de cada uno a partir de experiencia y observaciones propias, a partir de la lectura de estudios previos o a partir de una teoría. Es decir, una teoría, un conjunto de enunciados que explican un determinado fenómeno, y a partir de eso podemos plantear un problema, de una pregunta de investigación que vaya tanto como a refutar o a aportar datos para apoyar esa teoría. Es importante, cuando planteen un problema, tener en cuenta los criterios que necesitamos plantear, como decíamos, la relación entre variables, formular una pregunta, y esto lo hacemos como una guía, planteando objetivos, es decir, qué vamos a realizar, cuáles son las guías de ese proyecto, qué preguntas vamos a intentar responder a través de la investigación. Es importante también pensar por qué y para qué hacemos ese estudio, y acá la justificación entra tanto de, por ejemplo, producir conocimientos sobre un área en la que no se conoce, como investigaciones que son más aplicadas y que tiendan, por ejemplo, a mejorar el diagnóstico o el tratamiento de alguna enfermedad, o algún instrumento, por ejemplo, que a partir de la investigación contemos con un instrumento más adecuado para evaluar. Vamos a ver a lo largo de la clase varios ejemplos de estudios sobre deterioro cognitivo. Entonces, una investigación podría ser, por ejemplo, a evaluar distintos instrumentos de evaluación del deterioro cognitivo y proponer mejoras, y entonces en las justificaciones que vamos a contar al final de la investigación con instrumentos mejores que los que tenemos ahora. Es decir, la justificación es muy... no hay una única justificación, sino que va a depender del tema y del objetivo de investigación. Algo que también es importante que ustedes empiecen a pensar es sobre la viabilidad del estudio, es decir, si para responder esa pregunta van a disponer de los recursos, cuáles son las consecuencias que va a tener ese trabajo. En la viabilidad también entran los aspectos, las consideraciones éticas del estudio, y tener en claro cuál es el aporte, en lo que plantean como las deficiencias en el conocimiento, es decir, qué es lo que no se conoce hasta ahora y que mi estudio va a aportar a conocer. Piensen que hay distintos niveles en ese sentido, y si hay aportes desde, como podemos decir, pensando más chiquitos, a grandes aportes. Eso no es lo mismo lo que se espera en cuanto al aporte al conocimiento de un trabajo de licenciatura que de un trabajo de tesis doctoral o de un proyecto de investigación a largo plazo, ¿no? Esto es importante que ustedes empiecen a pensar estas cosas, como les decía, en relación a los posibles temas de interés con los que desarrollarán su trabajo. Acá hay algunos aspectos a considerar que tienen que cumplir las preguntas de investigación, y algo, lo más importante es que sea original, es decir, que no haya sido abordado previamente. Siempre nuestra investigación tiene que hacer un aporte, como decíamos, a algo que no se conoce. Que pueda responderse con evidencia empírica implica que podemos observar, hacer observaciones, medir y recolectar datos para responder esas preguntas. Como decíamos, que los medios que usamos sean éticos,
que las preguntas sean claras, eso nos va a ayudar a guiar la investigación, digamos, preguntas que no son claras o que no están definidas claramente, después nos van a ser muy difícil, por ejemplo, determinar cuáles son las variables relevantes. Y que el conocimiento sea sustancial, es decir, que haga un aporte al campo de estudio, ¿no? Que puede ser un aporte teórico, metodológico, un aporte, como decíamos antes, más pensado en una investigación traslacional, donde ese aporte sea mejorar algún procedimiento, por ejemplo. Y dentro de la investigación cuantitativa, tiene distintos alcances, y cuando hablamos de alcances, pensamos en, digamos, ese fenómeno que estamos estudiando, esa aproximación que nosotros estamos haciendo a ese fenómeno. Es exploratoria, es decir, estamos abordando un problema que se conoce muy poco y queremos explorar como un poco a ver qué pasa, qué nos encontramos. Es una investigación descriptiva que tiende a describir el fenómeno o a establecer relación entre variables que probablemente den indicios de causalidad, o es una investigación explicativa. Digamos, estos 4 alcances no son excluyentes. Una investigación puede empezar de una forma descriptiva y a medida que va avanzando alcanzar un grado mayor de explicación. Digamos, y cuando hablamos de explicación, piensen siempre en las causas, ¿no? Cuando podemos explicar es que podemos explicar los mecanismos, o las causas, o por qué pasan, digamos, por qué ese fenómeno que estamos estudiando ocurre de esa manera. Cuando, digamos, o una investigación, depende del tipo que sea, puede ser su objetivo simplemente tener un alcance correlacional, ¿no? Y no hay una mejor que otra, sino que dependen mucho también, digamos, del interés del investigador, de sus objetivos, y también del grado de conocimiento del fenómeno que estudiamos. Digamos, cuando iniciamos investigaciones en áreas que son muy poco conocidas, en general empezamos por estudios exploratorios o descriptivos, ¿no? Quería mostrarles algunos ejemplos de estudios de alcance descriptivo. Por ejemplo, un estudio que está orientado a evaluar la prevalencia del deterioro cognitivo en adultos. Entonces, en este caso, se evalúa una muestra de adultos mayores y se intenta identificar la prevalencia, simplemente saber cuántos individuos que concurren a consulta en la atención primaria presentan deterioro cognitivo. Y el resultado de esta evaluación, de este estudio, es descriptivo. Es decir, se llega a que un porcentaje de 8,6 fueron clasificados con deterioro cognitivo de acuerdo a estos 2 instrumentos de evaluación. Digamos, acá no explica por qué esas personas tienen deterioro cognitivo, ni si eso se asocia a alguna otra variable, por ejemplo, a factores de riesgo, digamos, a ninguna otra variable. No hay un intento de correlacionar el deterioro cognitivo con otras características de los sujetos, ¿no? Entonces esto sería un ejemplo de un estudio de alcance descriptivo. Si avanzamos un poco más en el mismo tema, y planteamos ahora un estudio de alcance correlacional, nos podemos preguntar por los factores que se asocian al deterioro cognitivo. No ya solamente saber cuántas personas hay con deterioro cognitivo, sino también qué características tienen esas personas, ¿no? Y estos son los estudios, por ejemplo, de factores de riesgo. En este caso se analizaron también adultos mayores, y lo que se observó es que tener más de 75 años, estar desempleado, tener menos de 8 años de educación y haber sufrido un episodio depresivo eran factores que se asociaban con el deterioro cognitivo y funcional. Cuando vean estudios de alcance correlacional, van a ver en general que se asocia alguna variable de interés, como en este caso el deterioro cognitivo, con otras variables, ¿no? Y van a ver explicaciones del tipo se asocia, se relaciona, se correlaciona,
bueno, eso nos da la pauta de que se trata de un estudio de alcance correlacional. Bueno, y en el mismo tema, digamos, nosotros no sabemos por qué tener menos 8 años de educación se asocia al deterioro cognitivo, ¿no? ¿Cuál es la causa? ¿Es esos pocos años de educación o hay una variable, otra variable que está asociada a la educación que es la causa del deterioro cognitivo, ¿no? Y cuando hablamos de causa, podemos hablar de causa en distintos niveles. Una es la causa biológica del deterioro cognitivo, digamos, qué cambios se producen, qué diferencias hay entre el funcionamiento en el cerebro en una persona con deterioro cognitivo y no, y a nivel biológico, celular, molecular, qué es lo que produce el deterioro cognitivo. Eso es un tipo de causa. Y otro tipo de causa sería estos factores de riesgo, ¿no? Digamos, el nivel de explicación es diferente. Y pensando ya más directamente en factores que puedan explicar el deterioro cognitivo, tenemos, por ejemplo, estudios que asocian la enfermedad de los vasos pequeños con cambios en la sustancia blanca, con los depósitos de proteínas beta-amiloides que se relacionan con un mayor riesgo de deterioro cognitivo y de enfermedad de Alzheimer. Bueno, estos estudios son de alcance explicativo porque intentan ver cuáles son las causas de este fenómeno. Van a ver que muchos estudios de alcance explicativo se complementan estudios observacionales con estudios experimentales, que ahora un poco más adelante vamos a ver en más detalle las características de estos dos tipos de estudios o de diseños. Bien, decíamos entonces que para desarrollar una investigación tenemos una idea, planteamos una pregunta, y en general es deseable formular una hipótesis. Digamos, no todas las investigaciones tienen hipótesis formuladas, sobre todo las investigaciones que son más de tipo descriptivo, muchas veces no formulan una hipótesis, pero ayuda mucho, digamos, si podemos formular una hipótesis, que lo que hace es una afirmación que plantea la relación entre dos o más variables, ¿no? Es lo que nosotros pensamos antes de iniciar la investigación que podemos encontrar. Por ejemplo, antes de realizar este estudio sobre los factores de riesgo de deterioro cognitivo, en base a la literatura, podemos nosotros plantear como hipótesis que el nivel educativo alcanzado por una persona va a estar asociado al deterioro cognitivo. Digamos, ¿por qué son importantes las hipótesis? Porque nos guían sobre las variables que vamos a relevar en el estudio, digamos, y cuáles son esas variables importantes que necesitamos medir para realizar o para responder nuestra pregunta. Cuando hablamos de variable, hablamos de propiedades que pueden fluctuar, es decir, que difieren, presentan variación y que son susceptibles de medirse u observarse. Cuando planteamos hipótesis, que decimos planteamos relaciones entre las variables, así como hay investigaciones de distinto alcance, también esas hipótesis pueden ser de correlación o asociación, de diferencia entre grupos o causales. Entonces, el tipo de hipótesis también va a estar asociado al alcance de la investigación. Y decíamos que las hipótesis son importantes y que nos ayuda a tener hipótesis en la investigación porque nos ayudan a definir las variables relevantes. Y cuando pensamos en una investigación, en la definición de las variables, podemos distinguir entre una definición conceptual y una operacional. Vamos a empezar definiendo las características que caracterizan esa variable y luego cómo la vamos a medir. Y acá podemos tener diferentes alternativas. Como ejemplo, si nosotros tomamos de los trabajos que veíamos recién como variable el deterioro cognitivo, una definición conceptual es el déficit de memoria, pero sin otros déficits cognitivos, pequeños déficits en áreas cognitivas sin deterioro funcional.
Bueno, ahora eso, con esa definición no puedo salir a medir si una persona tiene deterioro cognitivo. Necesito operacionalizar eso, es decir, establecer un procedimiento para medir. Y un ejemplo es, bueno, una definición operacional es una puntuación entre 24 y 10 puntos a partir del instrumento de evaluación del Mini Mental State. Digamos, esto sí me da una forma de cuantificar a los sujetos y de clasificarlos de acuerdo a, digamos, y poder medir esta variable, que es mi variable de interés, que es el deterioro cognitivo. Bien, entonces, en los pasos tenemos ya nuestra hipótesis de investigación. Ahora bien, ¿cómo vamos a llevar adelante la investigación? ¿Cuál es el diseño? Bueno, ahí vamos a preguntarnos sobre cuál es la mejor estrategia para responder nuestra pregunta de investigación. Y ahí tenemos dos grandes opciones. Por un lado, diseños experimentales o diseños no experimentales o observacionales. La principal diferencia entre los dos, o sea, la más importante, es que en el experimental el investigador puede manipular intencionalmente una o más de las variables independientes. Es decir, esas variables que yo considero, que el investigador considera, que son las supuestas causas del fenómeno de interés. Entonces, puedo manipularlas y ver qué pasa cuando modifico algo en esas variables. Y en los diseños no experimentales, el investigador reconoce las variables, pero las va a medir cómo se manifiestan en la sociedad o en la naturaleza, se manifiestan sin intervención directa del investigador. En los pasos del diseño experimental, comenzamos con definir nuestra población y a partir de ahí definimos grupos, por lo menos dos grupos, ¿no? Un grupo tratamiento sobre el que se va a manipular esa variable de interés y un grupo control sobre el que, digamos, es como nuestro grupo testigo. Y un paso fundamental en el diseño experimental es esta asignación aleatoria a los grupos, es decir, partiendo de una población, yo tengo que poder asignar aleatoriamente a los sujetos en el grupo tratamiento o en el control. Y garantizar así la equivalencia inicial, es decir, que no hay diferencias antes de empezar el experimento entre estos dos grupos, ¿no? Imagínense, por ejemplo, que yo quiero hacer una intervención, como vamos a ver un ejemplo más adelante, del ejercicio físico sobre el riesgo de deterioro cognitivo. Y en lugar de asignar aleatoriamente, asigno, mi grupo control termina conformado por personas mayores de 80 años y mi grupo tratamiento por personas de 60 a 80 años. Bueno, no hay una equivalencia inicial y por lo tanto, si yo pongo a ejercitarse a este grupo y encuentro que tiene el menor riesgo de deterioro cognitivo, realmente no sé si es por mi intervención o si es por esa diferencia de edad que era previa a la intervención del investigador. Y es importante también que se mantengan la equivalencia durante el experimento, es decir, que el grupo tratamiento y el testigo control estén bajo circunstancias y condiciones similares, es decir, que no haya diferencias o un sesgo entre un grupo y otro que pueda interferir en la interpretación de los resultados. Vamos a ver esto ahora con unos ejemplos. Digamos, el diseño experimental de laboratorio es donde podemos garantizar mejor el cumplir con estas condiciones del diseño experimental, ¿no? Bueno, este es un ejemplo del trabajo realizado por Jimena Barbeito, que bueno, es investigadora del instituto, y ella, digamos, la pregunta de investigación en este caso fue si había alguna relación entre la malnutrición materna y el riesgo digamos, en las mujeres embarazadas que eran infectadas por Zika, de microcefalia, de síndromes asociados al Zika, ¿no? Se veía como
la pregunta era si la dieta de las madres podría influir en la respuesta inmune frente a la infección por Zika. Y bueno, entonces, para responder esa pregunta, se optó por un diseño experimental, porque no sería ético hacer este tipo de experimentos con humanos, y entonces en el diseño experimental se asignaron aleatoriamente ratones a el grupo de dieta control y un grupo que recibió una dieta deficiente en proteínas. Digamos, en condiciones de laboratorio podemos garantizar que la luz, la temperatura, la cantidad de animales en cada caja, digamos, todas las condiciones son iguales en los dos grupos, y que la única diferencia está dada por el factor que a mí me interesa, que es la dieta baja en proteína. Y podemos después entonces intervenir, en este caso era la infección por Zika, y analizar a las crías, y todas las diferencias que encontremos entre las crías del grupo control y de baja proteína las podemos atribuir digamos, lo ideal es que se puedan atribuir solo a esta diferencia en la dieta. Vamos a ver que incluso en los experimentos de laboratorio es difícil controlar todas las variables, porque bueno, trabajamos con seres vivos y por ejemplo no todos los ratones, no todas las madres son buenas madres. Entre los ratones, aunque sean de la misma cepa, hay madres que cuidan más a las crías, digamos, hay muchos factores que el investigador no puede controlar. Entonces esto de que en el diseño experimental el investigador controla todas las condiciones, bueno, hace lo mejor posible para poder controlarlas, y lo que mejor podemos hacer es que no haya un sesgo, es decir, una diferencia sistemática entre el grupo control y el grupo tratamiento. Peor, en cuanto al control de las variables, son los trabajos de experimentación o de intervención en humanos, ¿no? Donde es más difícil controlar. Y este es un ejemplo muy interesante de un trabajo que se hizo en Berisso, y se hizo un trabajo de intervención para mejorar la calidad de vida en adultos mayores, y en este estudio se siguió durante 12 meses a un grupo de adultos mayores, y que fueron separados en forma aleatoria en dos grupos. Un grupo intervención y control. Van a ver que en general no se llama grupo experimental, sino intervención en humanos. Y bueno, antes de iniciar el estudio se hicieron mediciones sobre peso, talla, colesterol, glucemia, distintas variables que permitían evaluar el estado de salud. Y el grupo intervención lo que se les propuso es realizar actividad física, actividades recreativas, talleres de nutrición, y fueron seguidos durante un año por estudiantes de medicina, ¿no? Y el grupo control continuó con sus actividades habituales. Y bueno, al final del experimento de la intervención se volvieron a tomar estas medidas y se compararon los dos grupos a ver si estas variables que fueron manipuladas por los investigadores, que es la actividad física, la actividad recreativa, habían tenido un efecto en la salud, en la calidad de vida. En este caso, la equivalencia inicial está dada por asignar de forma aleatoria a los dos grupos. Podemos ver también que sean parejos en cuanto a composición de edad, a composición de sexos, y la equivalencia durante el experimento es más difícil de establecer, porque no podemos controlar las condiciones bajo las cuales las personas siguen viviendo durante un año. Bueno, esas son todas variables que hay que tener en cuenta a la hora de interpretar los resultados en este tipo de estudios experimentales o de intervención. Y por último tenemos los estudios no experimentales o observacionales, y ahí van a ver también que hay distintas clasificaciones. Yo les dejé como guía para la bibliografía el trabajo de Hernández Sampieri y la guía de investigación en salud de la OPS. Lo fundamental es igual, pero puede ser que algunos usen distintas clasificaciones en cuanto a los tipos de diseños, ¿no? Tenemos por un lado diseños transversales o transeccionales, donde se hace una observación única, una sola vez,
y diseños longitudinales donde realizan más de una medición y siguen a un grupo de personas en el tiempo. Ahí Ernest Sampieri propone diferentes tipos que pueden ser de tendencias, si vemos en una población en el tiempo, de evaluación de grupo, si tomamos una cohorte y es un grupo con determinadas características, y diseños donde seguimos exactamente a los mismos individuos. Digamos, en estos dos se toman distintas, digamos, la medición de las mismas variables en distintos momentos en el tiempo, pero no necesariamente sobre los mismos sujetos. Y en este caso sí es sobre los mismos sujetos. Y esos estudios longitudinales además pueden ser retrospectivos, es decir, observar en el tiempo presente y en el pasado, o prospectivos, tomar un momento inicial y realizar mediciones en el, digamos, hacia adelante. En estudios de crecimiento, por ejemplo, van a ver que los diseños longitudinales siempre refieren a este tipo de diseños donde se miden los mismos individuos en el tiempo. Por eso también depende las áreas, el nombre que se le da, pero lo importante es que más allá de la clasificación específica o darle un nombre, es que entendamos las características de este tipo de diseño, ¿no? Bueno, y en los no experimentales no podemos controlar nada, el investigador toma las medidas, las variables que releva, y en eso es muy importante hacer una selección exhaustiva de las variables, no solamente de las que me interesan a mí directamente, sino de todas las que pueden influir sobre mis variables de interés. Digamos, eso es importante, digamos, pensarlo bien y planificarlo bien antes de comenzar el estudio, porque después, bueno, pasa muchas veces que nos damos cuenta que, tal vez esto que observo no depende de la variable que me di, sino que está relacionada con otra. Y bueno, ahí es muy importante lo que decíamos antes de la búsqueda exhaustiva de bibliografía sobre el tema específico. Bien, para esta parte entonces les proponemos como bibliografía básica estos dos trabajos, y bueno, vamos a, la idea es que ustedes, esto funcione como una introducción, y que ustedes puedan profundizar esto a partir de la bibliografía, y en la primera actividad práctica que les proponemos, que está en el campus, es realizar un análisis de un texto, de un artículo, que sea de un tema que sea de su interés, y puedan hacer un análisis exhaustivo sobre el diseño de investigación de ese trabajo. Y reflexionar sobre las fortalezas y también sobre las debilidades que tienen los distintos diseños de investigación. Y bueno, es importante que lo realicen con un tema que a ustedes les interese, que pueden tener más o menos conocimiento, pero también para que se vayan introduciendo en esta, digamos, en la práctica de empezar a pensar una investigación, y bueno, el primer paso es ver cómo hacer una lectura crítica de cómo otros han abordado esos temas. Entonces, en la siguiente clase sí vamos a ver en más detalle, a tratar sobre las variables, los tipos de datos y cómo analizar los datos.